Visión esta propuesta que se propone llegar precisamente a su hogar con información veraz, chequeada, responsable, seria. ¿Sabe por qué? Porque hablamos de lo más importante que tiene un ser humano, que tiene una familia, y es la salud. Cuando llegó la pandemia, ¿se acuerda? Empezamos a valorar lo que era de verdad la salud en nuestra casa y toda la información que iba entrando de a poquito a través de los medios. Por eso la televisión tradicional y medios como Multivisión Federal, que tienen un compromiso con usted, llega con este tipo de información pensada y trabajada por un equipo de profesionales. Hoy vamos a hablar de un tema fuerte, pero lo avanzábamos esta mañana en la radio y tuvo mucha repercusión, porque sé que muchas se van a ver reflejadas con lo que vamos a hablar hoy aquí en el piso, porque vamos a hablar de cáncer de cuello de útero. La incidencia en la población es muy alta, por lo tanto, usted seguramente conoce a alguien o escuchó hablar de alguien que ha padecido ese tipo de cáncer, pero hay mucha información esperanzadora detrás de este tema. Por eso está con nosotros la doctora Noelia Somoza, que enseguida la voy a saludar. Y hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Bullying. Todos debemos involucrarnos en el bullying porque es una problemática que afecta a la comunidad completa. ¿Sabía usted que muchas de las enfermedades, no solo la salud mental, sino también la salud física de nuestros hijos, tiene como raíz el bullying? Es tal la marca que puede dejar en ellos que los puede enfermar. Por eso es también importante que en este programa donde hablamos de salud, hablemos de bullying. Hemos preparado un informe que lo vamos a compartir ya hacia el final del programa. Recuerde que usted puede hacernos llegar cualquier tipo de inquietud, porque hacemos una especie de consultorio virtual a través del 11 26 09 0909. Usted puede hacer llegar cualquier inquietud en torno al tema que vamos a hablar hoy, que es cáncer de cuello de útero, pero nuestra especialista es oncóloga. Si usted de pronto tiene alguna otra inquietud, necesita una respuesta urgente, no dude en hacernos llegar esa pregunta a través del número de WhatsApp. Repetimos los programas, claro que sí, los domingos al mediodía, y por ahí me han dicho que en alguna madrugada se han desvelado viendo también Medical Televisión. Estamos en las redes sociales y también en YouTube para que usted vea los programas de colección. Doctora Somoza, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Nora? Querida, gracias por invitarme siempre. No, gracias a usted por permitirnos entrar en este tipo de temas que son difíciles, que duelen. Le debo confesar que como periodista el tema cáncer me es difícil abordarlo siempre. Sin embargo, es este el lugar donde tenemos que hablarlo, ¿no? Es este el lugar donde hay que hablarlo, y todos los que podamos. Yo creo que al cáncer se lo aborda con información. Podemos disminuir la incidencia, hacer detección precoz con información. Y creo que lo que está faltando es la información. En cuanto al cáncer de cuello de útero, que es lo que vamos a hablar, el noroeste argentino tiene una alta incidencia, es endémico. En el norte argentino. En el norte ¿Y se argentino. conoce la razón? La razón es la disminución de los controles respecto a otras provincias. Bien, doctora, hemos preparado un informe que vamos a compartir con todos nuestros televidentes para darle un margen y un marco a este tema en donde ustedes y nosotras vamos a adentrarnos. El cáncer de cuello de útero es un tipo de cáncer que afecta la parte inferior del útero, conocida como el cuello uterino. A menudo se presenta sin síntomas tempranos, pero puede ser detectado mediante exámenes regulares de detección. ¿Qué causa el cáncer de cuello de útero? En la mayoría de los casos es causado por el virus del papiloma humano, que se transmite por contacto sexual. Por esta razón, el cáncer de cuello uterino se considera una enfermedad de transmisión sexual. Es importante saber que no todas las infecciones por VPH conducen al cáncer de cuello uterino. De hecho, la mayoría de las veces, el sistema inmunológico del cuerpo puede combatir el virus sin tratamiento.
Sin embargo, en algunos casos, el virus puede persistir y causar cambios en las células del cuello uterino que pueden llevar al cáncer. Los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino incluyen tener relaciones sexuales a una edad temprana, tener múltiples parejas sexuales, fumar, tener un sistema inmunológico debilitado y tener antecedentes de cáncer de cuello uterino en la familia. La detección temprana es clave para un tratamiento exitoso. Se recomienda que todas las mujeres comiencen a realizarse exámenes regulares de detección a los 21 años o antes si han sido sexualmente activas. El examen de Papa Nicolau es una prueba que se realiza para detectar cambios en las células del cuello uterino. Si se detectan cambios, se pueden tomar medidas para prevenir el cáncer antes de que se desarrolle. Si se diagnostica cáncer de cuello uterino, el tratamiento dependerá de la etapa del cáncer y de la salud general de la paciente. El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de estos. La buena noticia es que el cáncer de cuello uterino es altamente prevenible y tratable si se detecta tempranamente. El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en las mujeres en todo el mundo. Se estima que cada año se diagnostican más de 500.000 casos nuevos de cáncer uterino a nivel mundial. El cáncer de cuello uterino es más común en mujeres mayores de 30 años. La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se pueden prevenir con pruebas regulares de detección y la vacunación contra el VPH. Es importante destacar que la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino ha disminuido significativamente en las últimas décadas debido a la detección temprana y al tratamiento efectivo. Aunque el cáncer de cuello uterino es tratable, puede tener efectos a largo plazo en la salud reproductiva de la mujer, incluyendo la necesidad de una histerectomía, extirpación del útero o la infertilidad. Doctora Somoza, usted recién me decía que es alto el porcentaje de este tipo de cáncer que atiende en su consultorio. Exacto, la incidencia es del 30%, es el primero de los 3 cánceres más importantes en la mujer. Y sobre todo en Argentina, en el noroeste. Doctora, no es mi intención ser alarmista, ¿no? Pero yo quisiera que usted nos cuente, a modo de que tomemos conciencia, si una mujer no se realiza ningún tipo de estudios, a los que estamos acostumbradas la mayoría de hacer una vez al año, y de pronto le surge un cáncer de cuello de útero, ¿qué expectativa de vida tiene una mujer que no ha tenido atención o que no ha podido de pronto atender a tiempo este cáncer? Como toda la enfermedad oncológica, depende del estadio en que se encuentre la enfermedad. Por eso siempre tenemos que tratar de ir hacia la detección precoz y a la prevención primaria. ¿Qué quiero decir con esto y por qué yo quiero darle mucho énfasis cuando hablamos de prevención primaria? Hay un montón de tipos de prevención. La prevención primaria es la que evita que una enfermedad aparezca. Entonces, esta es una de las pocas enfermedades que yo puedo evitar que aparezca. Todas las demás, como el cáncer de mama, que lo hemos hablado, u otras enfermedades, es diagnóstico precoz. Cuando yo hago una mamografía, yo ya veo un nódulo chico y lo trato. O sea, detecta antes la mamografía, pero no es preventiva. En cambio, para el cáncer de cuello de útero, podemos prevenir, evitar que eso pase. Y en cuanto a por qué la incidencia, es porque hay pocos controles y poca información en Argentina. Nosotros tenemos casi un 20% de incidencia respecto a Estados Unidos, que tiene el 1%. Ah, es un montón la diferencia. La diferencia que hace, ¿no?, estar en un país desarrollado y no. Exacto. La incidencia aumenta en países subdesarrollados y la mortalidad aumenta en países subdesarrollados. Nosotros del total de diagnóstico de pacientes con cáncer de cuello de útero, la mortalidad es del 50%, cuando en Estados Unidos es el 20% la mortalidad de esos pocos casos que ellos tienen. ¿Por qué tienen pocos casos? Por esto que te digo, con prevención primaria que podemos evitar. ¿Cómo evitamos? Bien lo dijiste en tu informe, sabemos que es una enfermedad casi directamente relacionada al HPV. Casi porque
80 y pico % de los cánceres de cuello de útero están dados por el HPV, que es una enfermedad de transmisión sexual. A su vez, el HPV, somos casi todos portadores asintomáticos del HPV. El 80% de la población es HPV positivo. Ajá. Entonces, al ser HPV positivo, pero todavía no desarrollar ninguna enfermedad por el HPV, es que la mayoría estamos expuestos a ese virus. ¿Cómo logramos disminuir la exposición al virus? Primer factor de prevención primaria, la vacunación. Bien. La vacuna contra el HPV. Pero muchos, los grandes, no estamos vacunados y ya no ¿podemos acceder a esa vacunación? Podemos ¿o no? acceder, pero Ajá. particularmente. La indicación en el calendario de vacunación es niños y niñas Ajá. de 11 a 12 años, ¿sí? Antes que hayan iniciado las relaciones sexuales. Sí. Después, la indicación es adultos y jóvenes hasta los 26 años y de 26 en adelante toda la población que quiera vacunarse y las poblaciones de riesgo. Pero ya no están en un calendario de vacunación nacional, ya es particular. ¿Qué pasa si no tenemos la vacunación y no podemos acceder? Para eso está el Papa Nicolau, que debemos hacer anualmente. Permítame, doctora, reiterarle a cada uno de nuestros televidentes que está disponible el 11 26 09 0909 por si le quedó alguna duda relacionada a lo que está diciendo la doctora, que tiene que ver con la vacunación, con las edades. Es importante de que estemos muy atentos a cada uno de los detalles que la doctora nos está brindando. 11 26 09 0909. Haga llegarnos cualquier inquietud. Ahora sí, doctora. ¿Por qué la vacunación a los 11 años se encuentra dentro del calendario? Es por lo que dijimos antes, porque son niños y niñas que no han sido expuestas a las relaciones sexuales y por ende no son portadores del virus del HPV. Claro, aún. Cuando ese virus llegue y esa persona esté vacunada, es como que es un atenuante, El ¿no? sistema inmune se defiende Exacto. como cualquier otra vacuna, se defiende y no permite que la enfermedad progrese. Hay 137 tipos de virus HPV. Bien. Los más importantes, los 19 más importantes, son los que están en relación con el cáncer de cuello de útero. Entonces, nosotros tenemos todo el largo de la vida para ir contagiándonos de esos distintos tipos de virus. Por eso es que la vacunación sirve a los 26, a los 30, a los 45. Bien. Ahora, doctora, estamos vacunando nenas y varones. ¿Por qué los varones y qué pasa con el HPV en el varón? El varón es transmisor asintomático. Ajá. Del HPV. Es el transmisor no va asintomático. A desarrollar no cáncer. desarrolla, no. En un porcentaje muy bajo puede tener cáncer del sistema reproductor masculino, pero muy poquita la incidencia, porque se aloja adentro, en la uretra, y no se ve. Cuando uno ve lesiones en el pene como verrugas, eso también es HPV, pero son subtipos en general que no desarrollan enfermedad oncológica. Claro, claro. Por eso es importante hacer foco en la mujer y los controles que una mujer debe hacerse. El informe también nos hablaba de controles que tienen que ver con una frecuencia, una vez al año. ¿Por qué una vez al año? Una vez al año es porque es el tiempo que yo le doy al virus para que se desarrolle. ¿Sí? Yo puedo no tener nada y en el transcurso de un año desarrollar la enfermedad. ¿Por qué se desarrolla la enfermedad? Hay innumerables causas que despiertan este HPV, que quiero decir, factores como por ejemplo estar inmunosuprimido o ser fumador o determinadas situaciones personales predisponen a que el virus se haga evidente, o sea, empiece a dar enfermedad. Así como cuando estamos medio bajón o medio deprimidos, Claro. Nos sale el herpes. Sí, claro. Esto es lo mismo. Es un virus intracelular, o sea que está dentro de la célula y espera el momento para actuar. Cuando tenemos las defensas bajitas. Nuestro cuerpo le da un lugar a ese virus para expresarse, porque si no podemos ser portadoras toda la vida y nunca desarrollar la enfermedad. Por eso mi intención de que veamos esto preventivo y de disminuir la incidencia de una enfermedad que puede evitarse. Bien. Y en su defecto tratarse temprano. Nosotros con el Papa Nicolau, que debe hacerse una vez al año,
partir de que se inician las relaciones sexuales, es para detectar el HPV, lesiones preneoplásicas, que muchas de nuestros pacientes deben haber tenido, que se llaman SIL, SIN, de distintos grados. Son patologías previas al oncológico, o sea, cambios a nivel de las células en el epitelio antes de ser un cáncer. Entonces nosotros con el Papa Nicolau detectamos eso. Entonces tenemos la posibilidad de hacer resección total de esa lesión que si yo dejo pasar más tiempo, o 1 año, 2 años, 3 años, eso en el tiempo se hace un cáncer. Enseguida vamos a profundizar en ese tipo de cirugía que se hace como para atenuar, ¿no?, el avance de la enfermedad, pero tengo una consulta de una televidente, ¿me permite? Sí. Señor director, la vamos a poner al aire. La está saludando a usted, doctora. Dice, en las mujeres adultas, ¿cada cuánto nos tenemos que poner la vacuna para el virus del papiloma humano? La vacuna se pone una sola vez en la vida. Bien. Son 2 dosis, una sola vez, y como dijimos recién, de acuerdo a la edad. En los estudios, hasta los 46 años, 45 años, están avaladas. Ya más de los 45 años no hay estudios clínicos que demuestren la eficacia. Bien. Pero es en función a lo expuesto que estuvimos al virus. Claro. Entonces, depende de nuestro comportamiento sexual, que yo siempre digo que primero cuidarnos en las relaciones, no solo por el HPV, sino tenemos muchas enfermedades de transmisión sexual, el VIH, Sí. Y muchas, pero son las más importantes y las que provocan enfermedades crónicas y con secuelas importantes. Entonces, cuidado en las relaciones sexuales, protección siempre mecánica, o sea, preservativo, y la vacunación. Me gusta porque la doctora dice siempre Siempre. preservativo, y es algo que repetimos y repetimos cada vez que tenemos que charlar con nuestros televidentes u oyentes en la radio. Siempre el preservativo, siempre. Siempre el preservativo, y a mí me gusta siempre decir, cuando vayan a tener relaciones sin preservativos, porque ya es una relación que prosperó o por decisión de cada una, hacerse un examen de sangre y ver HIV, todos los virus de transmisión sexual, y uno puede tranquilamente tener relaciones sin preservativos, porque relaciones estables, por supuesto que uno puede evitar eso, pero hay que hacerse un laboratorio, HIV, HPV. Bien. Ahora, doctora, nos hacemos el Papa Nicolau. Ahí el profesional médico ve algo que no le gusta, que pueden ser manchas, ¿no?, lo que aparece. Sí, son cambios en el epitelio, que se ven como manchas, porque en el Papa Nicolau lo que yo veo es el cuello del útero, que es como el ingreso al útero. El útero es donde se anida el bebé, el cuello del útero es lo que está inmediatamente, la primer barrera que tenemos. Bien. Entonces ahí se asienta el HPV. ¿Qué es lo que veo? Cambios en ese epitelio, que normalmente es de determinadas características, y empieza a cambiar. Cuando lo teñimos en el PAP, porque se tiñe con una sustancia, se ven manchitas del color de los reactivos que usamos, y eso se biopsia. Con esa biopsia yo sé qué es lo que tengo. Si tengo una enfermedad preneoplásica o ya tengo un cáncer de cuello. ¿Qué dijo? Preneoplásico, o sea, previos al cáncer. Ah, bien. Y entonces ahí es donde Ahí es donde se hace una cirugía local, un conolip o una cirugía con electrocoagulación. Entonces se saca solo la manchita y eso es suficiente. Bien. Bien, tengo acá una pregunta de Miriam, del barrio 17 de octubre, que me parece muy interesante, porque le pregunta, dice, ¿una persona que tiene extirpada la matriz puede llegar a tener cáncer de útero? Sí, porque la matriz es el útero. Cuando yo saco el útero, siempre dejo el manguito vaginal, que es la unión del cuello del útero con la vagina. Ah, bien, entonces a no despreocuparse. Exactamente. Bien, pues puede tener cáncer de cuello de útero. Excelente. La pregunta me pareció espectacular, porque por ahí uno puede suponer, no, si yo no tengo útero. Exacto, bien. Pero es la unión. Nosotros tenemos el útero y la comunicación entre la vagina es el cuello del útero. Cuando uno saca el útero, siempre conserva el manguito vaginal y la parte inferior.
Bien, bien, doctora. Ahora, una vez que somos sometidas a esa cirugía, ¿quiere decir que ya me voy a despreocupar para siempre o los controles tienen que seguir? Los controles tienen que seguir aún con más ahínco, porque si ya tuve la predisposición para desarrollar una enfermedad preneoplásica, tengo predisposición para seguir desarrollando otras enfermedades. Así que anualmente, independiente de que ya hayamos pasado por una cirugía. Sabe que se repite la pregunta, ¿no? Acá otra televidente nos dice que le hicieron una, ¿cómo se llama? ¿Erectomía? ¿Así es? Histerectomía. Esterectomía. Le sacaron el útero, solo tiene ovarios, pero puede contraer cáncer, Exacto, como lo que dijo. se saca es el útero y se conserva, son cirugías conservadoras, se conservan los ovarios, el cuello del útero y la vagina. Bien, entonces seguimos con los controles. Ahora, si nosotros no hemos detectado a tiempo y hemos desarrollado un cáncer, esa cirugía se complica. Sí, más que se complica la enfermedad. Ajá. Porque la enfermedad, el cuello del útero está inmediatamente por atrás de la vejiga y por adelante del recto. Si nosotros nos cortamos así, yo veo vejiga, cuello de útero y recto atrás. Entonces, las posibilidades de compromiso de la vejiga, del recto y de los paramétrios, que son los ligamentos que hay hacia el lateral del útero, los que sostienen al útero, que es un órgano móvil, pueden estar comprometidos. Entonces, la cirugía solo se da en estadios muy localizados, en donde yo puedo sacar el cuello del útero. Ya cuando la enfermedad se ha extendido un poco más, no puedo hacer una cirugía oncológica con ¿Y eso. cuál es el tratamiento en ese caso? El tratamiento estándar es la quimioterapia con la radioterapia y la braquiterapia. Bien, y ahí todos sabemos, y cada vez que hablamos con la doctora, porque es una especialista en el tema, entendemos que viene una avalancha de un montón de cosas que cambian nuestra vida para siempre, porque llevar adelante un tratamiento de este tipo no es fácil. Transcurrir la enfermedad oncológica nunca es fácil. Yo siempre le digo a mis pacientes que nadie nos enseña a atravesar ninguna situación aguda, ¿sí? Ninguna situación crítica aguda, y entre esas está una enfermedad oncológica, un cáncer. Pero hay que hacerse de herramientas para que el transcurso de la enfermedad sea un poco más amigable. ¿Qué quiero decir? Siempre la ayuda de los médicos, los especialistas, y ayuda psicológica y todas las medidas que nosotros creamos que nos ayudan a nuestro bienestar. Bien. Doctora, acá hay alguien que nos cuenta que hace un año fue a hacerse el PAP y el ginecólogo le dijo que vuelva a hacérselo dentro de 6 años. Me parece que entendió mal. Dice, yo antes del PAP me lo hacía todos los años, por eso no entiendo por qué el ginecólogo me dijo que no vuelva el próximo año. Me parece que entendió mal, salvo que tenga mucha edad. ¿Es exactamente, de acuerdo a la edad, y puede haber sido 6 meses. Eso también hay que evaluar, porque cuando vemos alguna manchita en el PAP, que no es nada aún, ni siquiera ninguna de estas cosas que estamos hablando, pero es una zona donde se ve raro, podemos pedirlo a los 6 meses. Ahora, mujeres añosas, a partir de los 75 años puede ir disminuyendo el PAP anual, o sea, no hacerlo todos los años, pero de todas maneras no cada 6. Bien. Doctora, acá hay una pregunta que me llama la atención. Le preguntan si se puede vacunar si se tiene HPV en la boca. No existe el HPV en la boca, existe el herpes. Ajá, que no tiene nada que ver. No. Bien, como para no confundirlo. Es lo que decíamos antes, son virus de similares características, pero que no tienen nada que ver. El HPV es solo en la región genital, y algunos tumores de cabeza y cuello también están relacionados al HPV. Bien. Les reiteramos a nuestros televidentes que estamos con la doctora Somoza. Estamos hablando de cáncer de cuello de útero a estallado latable, como yo sé que pasa cuando está la doctora Somoza con nosotros. Y acá tiene una pregunta que me parece muy curiosa. En una pareja estable, donde se detecta HPV en la mujer, ¿qué tratamiento debe hacer el hombre? Bien, primero, un poco de lo que hablamos antes, uno puede haber contraído el HPV en cualquier momento de la vida y que se exprese
10, 15, 20 años después, o incluso más. Nosotros vemos la edad media de diagnóstico del cáncer de cuello de útero son los 50 años más o menos. Entonces, nosotros lo podemos haber contraído a los 18 años y recién se expresa 15, 20, 30 años después. La mujer tiene que hacer la cirugía local y el varón nada. Si están dentro de las edades se puede vacunar, ambos se pueden vacunar, pero el varón nada. Hay controles, antes se hacían muchos la cistoscopía para el hombre también, o sea, evaluar y entrar para ver si en la uretra había lesiones, pero es poco significativo. Me gusta cómo la doctora lo explica para evitar susceptibilidades que tienen que ver con relaciones estables de mucho tiempo y que de pronto aparezca esta enfermedad, ¿no, doctora? Sí, porque es una causa de mucha intriga. Yo, Sí. ¿por qué tengo HPV si estoy hace 10 años con la misma Claro, pareja? o vos tuviste con alguien, o claro, y como dice la doctora, se manifiesta cuando quiere el organismo. Cuando el organismo lo permite. Claro. Nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos, emocionales y todo lo que favorece o no el entorno. Bien. Entonces... ¿Y siempre el contagio va a ser por contacto sexual o podría de alguna manera llegar el HPV a la vagina de una mujer sin contacto sexual? No, es por contacto sexual. No compartir uso de ropa interior o ningún problema con un baños y esas cosas, no. Ahí está, perfecto. Doctora, acá hay alguien que leyó algo en internet, algo que no hay que hacer, porque ustedes saben que hay mucha fake news en redes sociales, muchas fuentes que no sirven para esto. Por eso cada vez que nosotros sentamos un profesional médico acá en Medical Televisión, lo primero que le pedimos es su matrícula profesional, porque tenemos que cerciorarnos de que estamos entre un profesional habilitado para hablar de este tema. Bueno, mire, esta televidente leyó en internet que teniendo SOP, el síndrome de ovarios poliquístico, podemos tener cáncer de cuello de útero u otro tipo de cáncer. ¿Eso es así, doctora? No. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome básicamente que depende del eje hormonal. Bien. O sea, hay una alteración en el eje hormonal, por eso las terapias están indicadas con tratamiento para equilibrar hormonalmente nuestro sistema endocrino. Y tenés el mismo riesgo que la población general. Bien. Ay, no sé si la doctora va a poder llegar a ver esto que nos están... Mi mamá pregunta si es para operar o no porque tiene muchos dolores de ovario y nos manda el estudio acá, pero no sé si la doctora va a poder ver. Vamos a tratar de ver el informe. Sí, porque dice solo los ovarios. A ver, doctora, si usted llega a ver el informe. Quiste de ovario derecho, ¿no? Exacto, cervix, endometrio, zona anexial. ¿Lo puede leer? Sí. Estamos en vivo. Bájamelo un poquitito. A ver. Así lo veo todo. ¿Lo bajamos? Ahí. No, lo que hay es un ovario agrandado. Es normal de acuerdo a nuestros ciclos hormonales. Bien. Que se quede tranquila entonces, pero que sí consulte... genera dolor. Claro. Sí genera dolor. Ajá. Entonces hay que consultar al ginecólogo para que le haga un tratamiento y controle, porque no es algo oncológico, pero sí es causa de dolor. Bien. Siguiendo con el avance de la enfermedad, usted hacía referencia a que llega un momento en donde la quimio va a ser la única herramienta que tenemos para luchar contra este cáncer, doctora. Exacto, se hace quimioterapia y radioterapia juntas, concurrentes se llama. Ese es el estándar en el mundo. ¿Y podemos llegar a terminar con ese cáncer de esta manera? Tiene posibilidades curativas de acuerdo al estadio. De nuevo volvemos. El estadio es hasta dónde llega la enfermedad. Nosotros, los oncólogos, lo dividimos por tamaño del tumor, número de ganglios y enfermedad a distancia, ¿sí? Eso es lo que nos define a nosotros en qué estadio estamos. Si el tumor es un tumor chico, localizado, sin ganglios, las posibilidades de curación son del 80%. A medida que avanza la enfermedad, las posibilidades de curación van disminuyendo.
Entonces, como digo siempre, controles anuales para, si no hicimos una detección antes de que esto sea pre-oncológico, sea previo a un cáncer, hagamos la detección para que sea una enfermedad con altas chances de curación. ¿Sí? 80% de curación si yo lo detecto tempranamente. Acá hay otra televidente que dice que está haciendo estudios porque le salió un mioma fuera del útero. ¿Tiene que hacer más estudios? ¿Necesitará una cirugía? Pregunta. Los miomas también son muy comunes en el útero, son enfermedades que no son oncológicas, es crecimiento desmedido de un músculo, mío es músculo. Entonces es crecimiento de una parte del músculo del útero. Entonces lo que hay que hacer es control con ecografía más menos tomografía o ecografía transvaginal, y si esto aumenta de tamaño, en general la cirugía, porque son tumores que pueden llegar a tener un gran tamaño y muchos síntomas por el tamaño, básicamente. Bien, acá tenemos una última pregunta en este bloque, después vamos a pedir un corte, señor director. Buenas tardes, Medical. Si tengo verrugas en el cuello que antes no tenía, ¿es señal de que tengo HPV? La verruga no necesariamente es HPV, pero sí hay que controlarla con el médico, con el ginecólogo, porque como dijimos antes, hay 139 tipos de HPV. La mayoría no provocan cáncer de cuello de útero. 19 de todos esos nos da más predisposición al cáncer de cuello de útero. Las verrugas pueden estar dadas por distintos tipos de virus, no solo el HPV, y hay que controlarla. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Le voy a pedir a la doctora que nos acompañe un ratito más porque tenemos un montón de inquietudes que ustedes nos hacen llegar y enseguida volvemos, ¿le parece?